Voy a volver un poquito, no tanto, pero digamos, yo creo que desde aquí. Para ello tenemos que mantenernos a salvo de toda opinión preconcebida, como por ejemplo del supuesto de que el concepto, el pensamiento, es la imagen dentro de nuestra conciencia que nos facilita la explicación de un objeto que se encuentra fuera de ella. Esto ya lo analizamos el martes pasado. Esta idea preconcebida es muy común en nuestra época todavía. Y de hecho creo que en muchas teorías del conocimiento se entiende que puede ser así, ¿no? Se enseña como si esto fuera así. Que el concepto o el pensamiento es la imagen dentro de nuestra conciencia que nos explica, que nos facilita la explicación de un objeto que se encuentra fuera de ella. Steiner dice que esta es una idea preconcebida y por lo tanto está errada, ¿no? A la realidad. Pero todo el mundo piensa así. Que un concepto es la imagen de nuestra conciencia que facilita la explicación de un objeto, ¿no? Queda pendiente identificar por qué está errado esta premisa, ¿no? Una posibilidad es que aquí subraya dentro y fuera, ¿no? Dentro, podemos pensar que nuestros conceptos están dentro de nuestra cabeza, ¿no? Nuestros pensamientos. Todo lo que pensamos está dentro de nuestra cabeza, ¿no? Dentro de nuestra conciencia también, pues, de nosotros que manejamos más allá del cuerpo, ¿no? Pero es posible que también esos pensamientos no estén dentro de nuestra conciencia, sino que puede ser que estén simplemente en otra dimensión. Y la otra alternativa, que incluso puede ser eh, no, no otra posibilidad única, sino que puede haber una combinación de posibilidades, es que la imagen que se digamos, se piensa que tenemos de un objeto o algo del mundo exterior, tenga que ser siempre obligatorio, o sea, por requisito, algo del mundo exterior, ¿no? Y si no, o sea, es una posibilidad, ¿no? Mucha gente piensa que todos los conceptos se debe a una imagen de algo del mundo exterior, ¿no? Bueno, no sé si está claro o lo enredé más. Simplemente estoy dando yo alternativas a ese parrafito. Lo que habíamos dicho la vez pasada, ¿no? Como que los pensamientos están, lo que dijiste, la primera opción en otra dimensión y uno lo que hace es captarlos, como la vista o la audición, que también sería algo pues parecido. Exactamente, exactamente. Pero entonces toca ahorita pensar si ese pensamiento o ese concepto o idea que tengamos de, por ejemplo, un objeto, de un árbol, es la imagen de ese objeto material, ¿no? O simplemente no es la imagen, sino que es otra cosa. Esa es la otra posibilidad, ¿no? Mm, bueno, no importa. Yo creo que por lo pronto podemos dejar esas dos opciones y más adelante Steiner lo va a seguir desarrollando. Va a seguir leyendo.
Aquí no se trata de este supuesto previo ni de otros similares. Tomemos los pensamientos tal como los encontramos y constituirá el propósito de nuestra investigación, su relación con alguna otra cosa, y si ella existe, la índole de esta relación. Por esta razón no podemos partir de la existencia a priori de esa relación. La mencionada opinión respecto del nexo entre concepto y objeto es muy frecuente. Entonces aquí está diciendo que es normal pensar que hay una conexión entre el pensamiento o el concepto y el objeto, ¿no? De hecho, el concepto muchas veces se define como la contraimagen mental de un objeto que se halla fuera de la mente. Se postula que los conceptos reflejan las cosas y que nos transmiten fieles estampas de ellas. A menudo cuando se habla del pensar, no se piensa sino en esa relación gratuita. Casi nunca se pretende deambular por el propio reino de los pensamientos y ver qué hallazgos en él se logran. Procedamos ahora a explorar ese reino como si fuera de su ámbito. No existiese nada más, como si el pensar fuera la realidad total. Bueno, este parrafito aquí, Steiner propone que imaginemos que no existen las cosas materiales, no hay nada que percibir, no existe un mundo para poder percibir cosas. Entonces, enfoquémonos en el pensamiento solamente. Y no que el pensamiento apareció porque hubo un objeto o una percepción de algún sonido o algo visual o algo de calor con temperatura y se percibió, no. Steiner dice que imaginémonos que no exista nada que percibir, solamente están los pensamientos, ¿no? Que es la única realidad total. Hagamos caso omiso por un tiempo del resto del mundo. El que los intentos nociológicos apoyados en Kant no hayan seguido este procedimiento ha tenido fatales consecuencias para la ciencia. Esta omisión ha dado origen a una tendencia filosófica radicalmente opuesta a la nuestra, tendencia que, en virtud de su propia naturaleza, nunca podrá llevar a comprender a Goethe. Es eminentemente antigoetiano partir de una afirmación que el propio hombre proyecta en lo que observa, en vez de hallarla en la observación misma. Y esto es precisamente lo que sucede cuando se coloca en el umbral de la ciencia la opinión que acabamos de caracterizar frente a la relación entre pensamiento y realidad, idea y mundo. En contraste, para proceder en sentido goetheano, hemos de ahondar primero en la naturaleza propia del pensar y habiéndolo conocido, observar qué relación resulta al poner ese pensar en contacto con la realidad. Bueno, muy bien. No sé si tengan algún comentario con el párrafo que acabo de leer. Bueno, voy a seguir leyendo. Igual esto también lo habíamos discutido el martes pasado. Goethe se acoge siempre a la experiencia en el sentido más riguroso. Primero toma las cosas tal como son y con completa eliminación de toda opinión subjetiva, trata de penetrar su naturaleza. Luego establece las condiciones para que los objetos puedan entrar en acción recíproca y aguarda los resultados de esta acción. Goethe trata de dar a la naturaleza la oportunidad de actualizar sus leyes intrínsecas bajo las circunstancias particularmente características que él provoca. Trata de que ella misma, como si dijéramos, enuncie sus leyes. ¿Cómo se nos presenta nuestro pensar si lo contemplamos aislado? Como una multitud de pensamientos entrelazados y orgánicamente asociados de la manera más variada. Multitud que, sin embargo, si la penetramos suficientemente en todas direcciones,
no constituye sino una unidad, una armonía. Todos sus miembros tienen relación entre sí y existen los unos para los otros. El uno modifica el otro, lo limita, etc. Tan luego como nuestra mente imagine dos pensamientos correlativos, se dará cuenta de que propiamente se confunden en uno solo. En su reino mental encuentra por todas partes interdependencias. Un concepto se deduce del segundo, el tercero explica o apoya el cuarto, etc. Un ejemplo. Hallamos en nuestra conciencia la idea organismo, ahondando nuestro mundo de representaciones, hallamos otra, desarrollo ordenado, crecimiento. Luego nos damos cuenta de que esos dos contenidos mentales se pertenecen, que presentan dos aspectos de lo mismo. Y así sucede con todo nuestro sistema de pensamientos. Todos los pensamientos particulares son partes de un gran todo que llamamos nuestro mundo conceptual. Muy bien, esto está bastante interesante. No sé si tengan algún comentario, quieren que lo vuelva a leer o quieren que dé mi opinión, ustedes digan. Yo creo que se puede volver a leer, Santi, o una explicacioncita, como que sí está interesante, pero como que no la cogí del todo, no sé, no sé los demás. Sí, estoy de acuerdo, como una explicacióncita ahí. Vale, perfecto. Yo lo que entiendo más o menos de lo que quiere Steiner mostrarnos aquí es que nuestros pensamientos están siempre entrelazados, ordenados, que pareciera que fueran un bombardeo, digamos, de muchos, pero todos están entrelazados, correlacionados. Algunos amplían, otros limitan, como dice aquí Steiner, pero es como si fuera una armonía, ¿no? Y él da un ejemplo, eh, aquí dice organismo, pero digamos, podemos pensar en un ser vivo, ¿no? Un ser vivo, inmediatamente uno piensa en un ser vivo, se le viene a la mente estructura muy organizada o algo de complejidad, ¿no? Crecimiento, alimentación, metabolismo, ¿no? Uno puede ir pensando cositas. Entonces, cada vez que nosotros tenemos un pensamiento, van llegando otros relacionados con eso mismo. Entonces, Steiner dice que el pensamiento, que aparentemente es una conexión de varios eh, entrelazados, tienen una, o sea, que no deberías, o sea, no hay razón para que los pensamientos tengan armonía, ¿no? O tengan cierto orden. Pero Steiner dice que sí, hay una armonía entre los pensamientos. Uno piensa, digamos, en gravedad, entonces se le puede venir a la mente Newton, ¿no? O uno puede estar pensando, digamos, en frutas, e inmediatamente se le viene a la cabeza a uno manzana, pera, piña. Después uno puede pensar ya en los colores, si quiere rojo, manzana, verde. Pero entonces esa chorrera de pensamientos o cascada de pensamientos están conectados. Y eso es lo que quiere mostrar Steiner. Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí quiere mostrar eso. Es como si fuera un único pensamiento, pero la realidad es que son varios pensamientos conectados, entrelazados armoniosamente, ¿no? Llega uno tras otro. Eso es más o menos lo que yo interpreté de este párrafo. No sé si ustedes interpretaron parecido o algo diferente. Bueno, si quieren voy a seguir leyendo. Sí, sigamos. Ok. Si cualquier pensamiento particular se presenta a la conciencia, no me doy por satisfecho hasta no haberlo puesto en concordancia con el resto de mi pensar. Un concepto solitario, al margen del resto de mi mundo mental,
me es del todo insoportable. Y es que tengo conciencia de que existe entre todos los pensamientos una armonía interiormente fundada, y que el mundo mental es un mundo unificado. De ahí que toda segregación nos parezca contraria a la naturaleza y a la verdad. Esto es muy interesante. Voy a leer otro párrafo más a ver si se aclara. ¿Me puedes volver a leer, Santi, por favor? Sí, 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 claro. Qué pena. No, no, claro, claro. Si cualquier pensamiento particular se presenta a la conciencia, no me doy por satisfecho hasta no haberlo puesto en concordancia con el resto de mi pensar. Un concepto solitario, al margen del resto de mi mundo mental, me es del todo insoportable. Y es que tengo conciencia de que existe entre todos los pensamientos una armonía interiormente fundada, y que el mundo mental es un mundo unificado. De ahí que toda segregación nos parezca contraria a la naturaleza y a la verdad. Una vez que nos hayamos abierto paso hacia la certidumbre de que todo nuestro mundo del pensamiento lleva el sello de la absoluta concordancia interna, experimentamos la satisfacción que nuestro espíritu exige. Nos sentiremos en posesión de la verdad. Muy bien. Es muy interesante eso que dice Steiner ahí, importante también. No sé si alguien tiene algún comentario o pregunta, quieren que lo vuelva a leer o quieren que dé mi explicación al respecto. Ustedes dirán. No, pues sí, es como muy lo que pasa constantemente, ¿no? Uno tiene alguna idea y se queda como cavilando y pensando, pues uniendo hasta que por fin le da un sentido y ya yo no creo que llegó a la verdad. Pues eso fue lo que le entendí, ¿no? Y sí, sí me pasa. Vale, vale, muy bien, muy bien. Sí, 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 la idea es esa, ¿no? Steiner empieza a decirnos que los pensamientos, voy a meter una palabra que no la tiene Steiner, pero nosotros la hemos hablado antes, que los pensamientos puros son todos como conectados, como en armonía, va uno tras otro y pareciera que fuera todo el mismo pensamiento, como si fuera un solo concepto. Bueno, ahorita Steiner dice que si encontramos un pensamiento aislado, como que no hace parte del mismo conjunto de pensamientos entrelazados armoniosamente, entonces dice aquí esto. De ahí que toda segregación nos parezca contraria a la naturaleza y a la verdad. O sea, si nosotros sentimos que hay un pensamiento que como que no va integrando un grupo de pensamientos armoniosamente, es porque posiblemente no sea la verdad, ¿no? No es un pensamiento puro todavía. Toca mirar, toca entrelazarlo. Y ese pensamiento, una vez que esté entrelazado, yo creo que hace parte de la verdad, ¿no? Si no está entrelazado, posiblemente no hace parte de la verdad. Está en suspenso, ¿no? Entonces dice Steiner, una vez que nos hayamos abierto paso hacia la certidumbre de que todo nuestro mundo de pensamientos lleva el sello de absoluta concordancia interna, o sea, que todos nuestros pensamientos van ligados. Digamos que uno está pensando en frutas. Entonces, los pensamientos ligados a ese pensamiento son frutas. Y si de repente uno piensa otra cosa, con un pensamiento diferente a todo lo que estaba ligado, entonces Steiner dice que, bueno, ese pensamiento toca mirar si hace parte de la verdad o qué está pasando con ese pensamiento que está segregado, ¿no? Experimentamos la satisfacción que nuestro espíritu exige, nos sentiremos en posesión de la verdad. Mientras que todos los pensamientos estén en armonía, nos sentiremos en posesión de la verdad. Bueno, entonces va a seguir leyendo.
Si de esta manera concebimos la verdad como congruencia integral de todos los conceptos a nuestro alcance, surge la pregunta: ¿tendrá el pensar un contenido aparte de su realidad tangible, del mundo fenoménico sensible? Si hacemos abstracción de todo contenido sensible, ¿no quedaría el vacío absoluto un puro fantasma? Esa, esta pregunta es interesante, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si no existiera un mundo que percibir? ¿Los pensamientos seguirían? ¿Se acabarían? Nuestros pensamientos que teníamos, digamos, de lo que era un color o un árbol o una fruta, ¿qué pasaría con eso? O sea, ¿se acabarían o seguirían? ¿Son fantasmas de algo que fue? ¿O es algo tangible, no? Eso es lo que pregunta Steiner en esa cuestión, ¿no? Esta opinión, por ser ampliamente difundida, merece un examen más detenido. Como ya dijimos más arriba, muchos se imaginan todo el sistema de conceptos como mera estampa del mundo exterior. Aunque se persevera en sostener que nuestro conocimiento se desarrolla en forma de pensar, exige que la ciencia objetiva extraiga su contenido únicamente de lo externo del mundo exterior, ha de suministrar la materia que fluye en nuestros conceptos. Entonces aquí dice Steiner que lo que se piensa es que los pensamientos obligatoriamente tuvieron que salir a partir o tuvieron como origen algo del mundo material. Eso es lo que se piensa, ¿no? Y la ciencia valida los pensamientos o toda su teoría del conocimiento a partir de ideas que salieron a partir del mundo material. Eso es lo que más o menos está diciendo aquí Steiner, ¿no? Solo que la ciencia objetiva, entre comillas, ¿no? En cierto modo, pues, de buena fe, la ciencia trata de, digamos, de explicar todo lo del mundo material, ¿no? Pero hace mal en pensar que solamente es ciencia lo que provenga o que tenga origen del mundo material, ¿no? Bueno, muy bien, voy a seguir leyendo. Sin ese mundo, conceptos e ideas que solo por su gracia existen, no serían más que espectros vacuos, sin contenido ni sentido. A esta opinión podríamos llamarla la negación del concepto, pues queda privado de toda objetividad. Se agregó a ella como elemento adventicio. El mundo sería perfecto aun cuando hubiera conceptos, pues estos no le agregan nada nuevo, ni contienen nada que sin ellos no existiría. Solo existen porque el sujeto cognoscente quiere valerse de ellos para poseer en una forma adecuada para él algo que ya existe en otra forma. Para ese sujeto los conceptos no son más que mediadores del contenido que es de índole no conceptual. He aquí la opinión referida. Bueno, muy bien. No sé si tienen algún comentario, pregunta, inquietud, quieren que lo vuelva a leer o doy mi explicación, mi punto de vista al respecto. Ustedes dirán. Pues sí, una explicación bastante, por ejemplo, y pues no sé, una pregunta, si no, a ver, si nos imaginamos que no existe el mundo material, ¿qué es lo que pasaría con los pensamientos? Lo que dice, no, pero si no existe el mundo material, no existirían los pensamientos de cosas materiales, o, o qué, entonces ya, no sé. Sí, 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 exacto. O sea, la, la,
la idea, digamos, es que los pensamientos surgen a partir de las necesidades materiales, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, para muchos filósofos y científicos, em, y, y muchos que estudian, digamos, cómo empezó, digamos, la inteligencia en la humanidad a florecer y cómo es que se le fue empezando a dar nombres a las cosas, cómo fueron desarrollándose los conceptos y las ideas que actualmente la humanidad maneja. Entonces todos coinciden en que es porque querían dar explicación o darle nombre a esa como imagen del mundo material, ¿no? Entonces al árbol, pues se le empezó a dar el concepto, primero el nombre, árbol, después los atributos, y todo eso es a partir de un origen material, ¿no? Y que todo pensamiento debió emerger a partir de algo material, ¿no? Entonces dice Steiner, bueno, ¿qué pasaría si no existiera el mundo material? ¿Qué pasaría con los pensamientos? ¿Dejarían de ser? ¿Dejarían de existir? ¿No habría pensamiento si no hubiera mundo material? Pues es una forma de preguntárselo también, ¿no? Entonces, la opinión general es lo que Steiner va a tratar de decir que no es así, ¿no? O sea, que el pensamiento es algo independiente al mundo material. Eso es más o menos lo que yo creo que Steiner quiere demostrar, ¿no? No sé, Kate, si te contesté la que estás preguntando o me enredé yo o entendí la pregunta por otro lado. No, sí, sí. Pues sigamos a ver si cuál es la opinión de Steiner. Vale, vale, perfecto. Muy bien. Si ella tuviera fundamento, sería correcto uno de los tres supuestos siguientes. Se está diciendo que si la idea anterior de pensar de que todo pensamiento debe estar ligado obligatoriamente o su origen obligatoriamente a algo material o algo del mundo de la percepción, si eso fuera así, tendría que pasar estas tres posibilidades, ¿no? Primero, el mundo conceptual se halla en una relación tal como el mundo exterior, que se limita a reproducir en forma diferente todo su contenido. Si este fuera el caso, realmente no se comprendería cuál podría ser la necesidad de elevarse sobre el mundo sensible. Con este ya no sería dado todo lo que integra el conocimiento. Esa es una posibilidad si la afirmación actual de la idea y pensamiento, objeto y mundo serían la misma, ¿no? Otra, otra, otra posibilidad, no sé si decir posibilidad, otra, mm, otro resultado, ¿no? De si eso fuera cierto, ¿no? El mundo conceptual recoge como su contenido solo una parte de los fenómenos sensibles. El razonamiento, en este caso, es aproximadamente el siguiente. Hacemos una serie de observaciones. Tropezamos ahí con los objetos más variados. Nos damos cuenta entonces de que ciertas características que descubrimos en un objeto ya las habíamos registrado en una ocasión anterior. Supongamos que nuestro ojo examina minuciosamente una serie de objetos A, B, C, D, que A tiene las características para que... No, eso está mal traducido, bueno, no importa. Entonces encontramos repetidas en D las características A y P ya existentes en A. A estas características las llamamos esenciales. Y puesto que A y D tienen en común esas características, las llamamos afines. Es decir, establecemos la afinidad de A y D reteniendo en nuestro pensar sus características esenciales. Y aquí un modo de pensar que no coincide sino en parte con el mundo sensible, por lo cual no puede achacársele el defecto de superfluidad de que hemos hablado anteriormente. Y sin embargo, nada nuevo agrega tampoco al mundo sensible.
Contra esta concepción se puede aducir, ante todo, antes de reconocer qué propiedades son esenciales en un objeto, se requiere cierta norma que nos permita distinguir lo esencial de lo secundario. Esta norma no puede encontrarse en el objeto, ya que éste contiene lo uno y lo otro en unidad indisoluble. Por ende, esa norma debe constituir un contenido privativo de nuestro pensar. Sin embargo, nuestra objeción no invalida por completo este segundo supuesto. En efecto, se puede alegar que es injustificada la clasificación entre características más esenciales o menos esenciales de un objeto, y que eso puede dejarnos sin cuidado. Se puede alegar que solo se trata de que tropezamos con ciertas propiedades iguales en objetos diferentes, y que a estas las llamamos afines, sin afirmar ni remotamente que sean al mismo tiempo esenciales. Pero esta concepción presupone algo que en manera alguna es el caso. En efecto, en dos cosas de la misma especie no existe ningún elemento común en tanto no trascendamos la experiencia de los sentidos. Un ejemplo y el más sencillo sería a la vez el mejor porque es el más fácil de abarcar con la mirada. Ilustrará nuestra afirmación. Que hay dos triángulos. Contemplemos los dos triángulos de esta página. ¿Qué es lo que tienen realmente en común? Si nos limitamos a la experiencia sensoria, absolutamente nada. Lo que tienen en común, la ley que preside su formación y que los hace caer dentro del concepto triángulo, solo lo hacemos si trascendemos la experiencia sensoria. El concepto triángulo abarca todos los triángulos y no llegamos a él por la mera contemplación de todos los triángulos particulares. Este concepto seguirá siendo el mismo por muchas veces y en muy distintos estados que lo representemos, en tanto que difícilmente lograremos contemplar dos veces el mismo triángulo peculiar. Los elementos que determinan plenamente que el triángulo particular sea este y ningún otro no tienen nada que ver con el concepto. Un triángulo determinado no se halla singularizado por su correspondencia con aquel concepto, sino por los elementos que se encuentran fuera de él: longitud de los lados, anchura de los ángulos, posición, etc. No cabe duda que carece de toda justificación el afirmar que el contenido del concepto triángulo ha sido derivado del mundo sensible objetivo, puesto que su contenido no se halla en ninguno de los fenómenos sensibles. Tercero, aún existe una tercera posibilidad. El concepto podría ser el mediador para la apercepción de entidades que, sin ser perceptibles por los sentidos, tuvieran no obstante su propio carácter autosuficiente. Este carácter sería entonces el contenido no conceptual de la forma conceptual de nuestro pensar. Quien presupone la existencia de semejantes entidades más allá de la existencia y atribuye al hombre la posibilidad de saber algo de ellos, debe necesariamente concederle al concepto el papel de intérprete de este conocimiento. Oportunamente expondremos lo deficiente de esta concepción. Por ahora solo queremos señalar que, en todo caso, no contradice el criterio de que el mundo de los conceptos tenga un contenido, porque si los objetos sobre los que se piensa se hallaran más allá de toda experiencia y del pensar, entonces, con tanta mayor razón, este último tendría que abarcar en sí mismo el contenido en que se apoya. No podríamos pensar en objetos que no dejaran vestigio alguno en el mundo mental. Todo esto pone en evidencia que el pensamiento no es receptáculo sin contenido, sino que tiene un contenido en sí, contenido que no coincide con el de ninguna otra forma fenoménica. Bueno, muy bien. No sé si quedó claro todo esto, o más bien quedó como enredado, ustedes dirán. Pues la idea general como que se entiende, pero ya cada opción queda ahí y
Está como más enredadito, creo yo. Sí, así es. Aquí Steiner nos está dando tres supuestos si, si la afirmación anterior fuera cierta, ¿no? La afirmación anterior era que el concepto o la idea es la imagen de algo material, ¿no? Esa es la afirmación. Entonces, si esa afirmación fuera cierta, entonces ahí existen esas tres posibilidades que Steiner dice. Esas tres posibilidades tienen ¿cómo se llama? Sus contraejemplos. Steiner ahí mismo los pone, ¿no? Los contraejemplos. O sea que prácticamente está anulando la posibilidad de que el pensamiento sea imagen, estricta imagen de algo material. Y da el ejemplo, me gustó mucho el ejemplo de los triángulos, porque los triángulos a simple vista no se, no se saca nada, ¿no? Con solo la percepción de la vista, ¿no? Si mucho que tiene tres lados, nada más. Pero todo el contenido que actualmente sabemos de los triángulos, por ejemplo, que son tres lados, que la suma de sus ángulos internos debe ser 180 grados, que hay unas pequeñas diferencias entre triángulos, hay unos isósceles, escalenos, todo ese contenido que actualmente se nos enseña en el colegio en geometría de los triángulos, jamás pudo haber aparecido con la percepción visual del triángulo. Entonces Steiner dice que los pensamientos van más allá de la parte material. Eso es lo que más o menos quiere decir Steiner con el segundo supuesto. En el primer supuesto y en el tercero, es más complicado. Yo creo que más bien el próximo martes lo podemos repetir y analizar a profundidad. ¿Les parece bien?